El artículo de opinión es un tipo de texto argumentativo que busca abordar un tema o problema de la realidad desde un punto de vista específico. Su intención comunicativa es expresar una opinión, convencer o persuadir a un lector sobre una tesis, es decir, una afirmación que deberá defenderse con razones o pruebas llamadas argumentos. Los artículos de opinión suelen publicarse en diversos medios periodísticos y siempre están relacionados con temas de actualidad. Si quieres escribir un buen artículo de opinión, sigue esta estructura para que lo puedas lograr. Estructura de un artículo de opinión. Título. El título es el encabezado de tu artículo de opinión y deberá centrarse en el tema que abordarás. Debes ser muy creativo y escribir un título original que llame la atención de tus lectores. Por ejemplo, si vas a abordar el tema el pensamiento crítico en la escuela, puedes escribir un título sugestivo como Sin pensamiento crítico no hay escuela. Introducción. En este punto es importante tomar en cuenta lo siguiente. Podemos introducirnos al tema con una pregunta, la definición del tema y nuestra postura o tesis. Las preguntas clave en este punto son: ¿cómo iniciarás tu texto? ¿Cuál es la postura que defenderás? Vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo iniciarás tu texto? El texto iniciará con la pregunta: ¿por qué hoy se pone mucho énfasis en el pensamiento crítico? Luego se dará una definición de lo que es pensamiento crítico. ¿Cuál es la postura que defenderás? La postura que defenderé es la siguiente: desarrollar el pensamiento crítico en el ámbito educativo es urgente, pero para ello debemos propiciar una serie de condiciones para que éste se pueda dar. Cuerpo o argumentación. Aquí deberás escribir párrafo por párrafo la justificación y defensa de tu postura o tesis. Para ello deberás construir argumentos lógicos y coherentes con tu postura. No olvides escribir tus argumentos usando conectores lógicos que permitan organizar de manera correcta tus ideas. Es importante investigar sobre el tema para construir argumentos fuertes. Si quieres aprender cómo construir argumentos, te dejo en la descripción un breve video que te enseñará de manera sencilla cómo hacerlo. La pregunta clave para este punto es: ¿con qué argumento sustentarás tu opinión? Respondamos a la pregunta: ¿con qué argumento sustentarás tu opinión? La argumentación estará dividida en 4 párrafos que contendrán los siguientes argumentos. Desarrollar pensamiento crítico solo es posible en espacios de libertad en donde la pregunta y el diálogo son fundamentales. Para pensar críticamente se requiere del conocimiento y técnicas necesarias para lograrlo. Desarrollar pensamiento crítico es urgente en estos tiempos en donde la desinformación es habitual, por ejemplo en las redes sociales. Para ello es necesario formar criterios de selección significativa de la información, verificación de fuentes, reflexión y evaluación de los contenidos e informaciones que leemos y compartimos. El pensamiento crítico permite formar ciudadanos conscientes de su sociedad. Por último, llegamos a la conclusión. Aquí se escribirá la síntesis de la postura del autor. La pregunta clave es: ¿cómo finalizarás la defensa de tu postura? Respondamos a esta pregunta. ¿Cómo finalizarás la defensa de tu postura? La finalizaré llegando a la siguiente conclusión. En conclusión, el desarrollo del pensamiento crítico debe ser transversal a todo el sistema educativo. Muy bien, a continuación te muestro un ejemplo de artículo de opinión que ha seguido la estructura antes mencionada. Este artículo te lo dejaré en la descripción de este video para que lo puedas descargar. Leamos. Sin pensamiento crítico no hay escuela. ¿Por qué hoy se pone mucho énfasis en el pensamiento crítico? El pensamiento crítico puede definirse como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. En un mundo en donde abunda la información, aprender a discernir lo significativo de lo superficial o falso es fundamental. Por ello, pienso que desarrollar el pensamiento crítico en el ámbito educativo es urgente, pero para ello debemos propiciar una serie de condiciones para que éste se dé. En primer lugar, el pensamiento crítico solo se puede fomentar en un espacio libre y que tenga como centro a la pregunta y el espíritu investigativo. ¿Se puede desarrollar pensamiento crítico si solo existe una única forma de ver la realidad
O si no se debate o se dialoga en el aula, imposible. Preguntas tan importantes como qué, cómo y por qué son claves para profundizar en las ideas. Por otro lado, pensar críticamente requiere del conocimiento tanto en contenidos, el saber que vamos adquiriendo, como en técnica, el saber hacer. No se puede debatir o dialogar si primero no hemos investigado y aprendido sobre el tema que vamos a abordar. No podemos opinar de lo que no conocemos y no podemos criticar si no hemos aprendido a organizar nuestras ideas y expresarlas correctamente. La primera tarea de la escuela para desarrollar el pensamiento crítico es formar estudiantes que sean conscientes de que el aprendizaje exige una serie de procesos cognitivos e intelectuales, así como procedimentales. También se debe fomentar una actitud reflexiva de la información. Desarrollar pensamiento crítico es tremendamente urgente en estos tiempos, donde las noticias falsas, los fanatismos y las teorías conspirativas abundan en el espacio comunicativo que hoy es fuente de información de muchos, las redes sociales. Aprender a separar los hechos de las opiniones, lo relevante de lo superficial, lo verdadero de lo falso, lo tendencioso de lo noticioso, es central. Pues si no enseñamos a pensar con criterios de selección significativa de la información, verificación de fuentes y reflexión y evaluación de los contenidos e informaciones que leemos y compartimos, simplemente estaríamos convirtiéndonos ya no en la sociedad del conocimiento, sino de la ignorancia. Y es que el pensamiento crítico permite formar ciudadanos que son conscientes de la realidad y de su sociedad, tanto en sus problemas así como en sus posibilidades de desarrollo. En suma, desarrollar pensamiento crítico genera autonomía y una actitud comprometida con el diálogo y la responsabilidad a la hora de elegir. En conclusión, el desarrollo del pensamiento crítico debe ser transversal a todo el sistema educativo. Su fomento es básico para formar ciudadanos capaces de enfrentarse a la realidad de su sociedad y expresar sus propias opiniones basadas en la evaluación, verificación y reflexión de la información a la que se accede. Por ello, es urgente fomentarlo y convertirlo en un hábito de la labor educativa. Como hemos visto, escribir un artículo de opinión supone conocer la estructura del mismo para lograr coherencia y cohesión en nuestra redacción. Seguir la estructura que anteriormente se menciona te ayudará a producir un texto claro y significativo. Se recomienda, por último, que antes de presentar o publicar nuestro artículo de opinión, le demos la debida corrección tanto ortográfica como de coherencia argumentativa. De esta manera, lograremos escribir un trabajo de calidad. Eso es todo por hoy. Espero que este tema te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este video y suscribirte a mi canal para seguir compartiendo más contenido educativo. Soy el profesor Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.